Paz y bien, mis hermanos, en esta semana 32 del tiempo ordinario, somos encaminados hacia la fiesta de Cristo Rey. Y el Señor nos invitaba y nos decía ayer que nuestro Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos, y por lo tanto un Dios que nos quiere vivos. Escuchemos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 17, versos del 1 al 6. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero ay de aquel que las provoca. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello, que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Tengan pues cuidado. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo, y si se arrepiente, perdónala. Y si te ofende 7 veces al día y 7 veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Los apóstoles dijeron entonces al Señor: aumentanos la fe. El Señor les contestó: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, nuestro Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Nos quiere vivos. ¿Cómo podemos tener la vida de Dios en nosotros? Pues la vida de Dios en nosotros hoy en el Evangelio se nos dice que se consigue evitando las ocasiones de pecado, y sobre todo que no seamos ocasión de pecado para la gente sencilla. Por esto nos dice el Señor: no es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero ay de aquel que las provoca. Mis queridos hermanos, no juguemos con el pecado y no seamos provocadores del pecado para la gente sencilla. Por esto el Señor Jesús nos dice: tengan pues cuidado. Tengamos cuidado de no ser ocasión de pecado. También el Señor nos dice que tenemos vida si nosotros perdonamos. Por esto nos dice: si tu hermano te ofende, trata de corregirlo, y si se arrepiente, perdónalo. Es que en el perdón entonces que nosotros crecemos en la vida, porque en el perdón crecemos en la fraternidad. No es una tarea fácil vencer las ocasiones de pecado, ni es una tarea fácil el vivir el perdón al hermano. Por esto hoy nos unimos a los discípulos y le decimos al Señor: Señor, aumentanos la fe. Sí, y el Señor nos dice que la fe es lo único que es capaz de transformar la realidad, de transformar el panorama, de transformar el paisaje, y por lo tanto de transformar nuestras vidas. Por esto nos dice el Señor: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. Mis queridos hermanos, la fe es la fuerza que transforma nuestra vida. Nuestra fe es abrirle nuestra vida a Dios para que Él sea quien nos transforme y nos haga capaces de vivir la fraternidad. Un abrazo y que Dios les bendiga.